Odiaba a mi hermanastro. Era delicado, llorón, y no paraba de decir que le dolía todo. Pero en mi vida pasada, para protegerme, recibió 18 puñaladas mortales. Así que, al renacer, juré que sería yo quien lo protegería. Si le dolía algo, se lo soplaba. Si estaba cansado, lo cargaba. Si alguien lo molestaba, yo plantaba cara. Hasta que una noche, me miró con lágrimas en los ojos. Hermano, me duele mucho. Se me escapó la respuesta, ¿dónde? Déjame soplar. Pero en el siguiente segundo, sentí algo duro como una roca. Un momento, ¿eso también tengo que soplar? Nunca pensé que algo tan bueno como renacer pudiera pasarme a mí. Un segundo, el estruendo de una explosión de gasolina resonaba en mis oídos. Al siguiente, estaba en una lujosa sala privada de un bar, entre luces y música estridente. Abrí los ojos de golpe. Un amigo a mi lado, sin notar mi confusión, me alcanzó una copa y murmuró con desdén. Nunca lo había visto y no lo creía, pero hoy confirmo que tu hermanastro barato es un idiota de verdad. Le dijimos que si no se terminaba las copas, tú tendrías que pagar una multa, y se lo creyó. Está bebiendo como si no hubiera un mañana, como si nunca hubiera visto dinero. ¡Qué asco! Y además llora mientras bebe, como una niña. Tu papá y tu madrastra no están, no sé para quién actúa. Seguí su mirada hacia un rincón de la sala. Allí, Samuel estaba echando hacia atrás su cabeza para tragar no sabía qué copa. Su nuez de Adán se movía con desesperación, las comisuras de sus ojos enrojecidas. De repente, se escuchó un crash. La botella que sostenía se estrelló contra el suelo. Reaccioné de inmediato, abrí paso entre la gente y corrí hacia él. Samuel ya se había deslizado bajo la mesa, acurrucado como un ovillo, con los dedos arañando inconscientemente su garganta, el rostro pálido de miedo. Carlos seguía sonriendo, empujándole el hombro con la punta del zapato. Oye, no finjas que te mueres. No terminó la frase. Ya le había agarrado la muñeca y se la torcí con fuerza. ¡Ay! Y gritó Carlos, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Luis, ¿estás loco? ¡Maldita sea! La sala privada quedó en silencio mortal, todas las miradas clavadas en mí. No solté su brazo. Lo miré fijamente y dije, palabra por palabra, ¿te di permiso para tocarlo? Carlos, con el sudor frío brotándole por el dolor, se quedó rígido al ver mi expresión. Ignorándolos a todos, me agaché y toqué la mejilla de Samuel. ¿Samuel? Sus pestañas temblaron, abrió los ojos a duras penas, las pupilas dispersas, pero aún así me reconoció. Hermano, movió los labios y las lágrimas brotaron de inmediato. Ya me lo terminé, lo dijeron. Tú no tienes que pagar. Maldije en silencio, me quité la chaqueta y lo envolví con ella. Pasé mis brazos por detrás de sus rodillas y su nuca, intentando cargarlo. Apenas me moví, él se estremeció violentamente y gimió, duele. Carlos, sosteniendo su muñeca, soltó una risa burlona entre dientes. Ahí va otra vez, su enfermedad de delicadeza, con solo tocarlo ya. Carlos, te lo repito por última vez. Lo interrumpí, con una voz no muy alta, pero que todos en la sala escucharon claramente. Lárgate, y llévate a todos estos perros contigo. El aire en la sala privada se congeló por un instante. El rostro de Carlos se enrojeció al instante. Luis, ¿vas a enemistarte con tus amigos por esta porquería? ¿Amigos? Giré la cabeza lentamente, mirando cada rostro en la sala privada. Eran ellos, esos a quienes en mi vida pasada consideraba mis amigos de verdad. Cuando el grupo López estuvo en problemas, compitieron por hundirnos más. Retiré mi mirada y solté una risa fría. ¿Ustedes se creen dignos? Les dejo esto claro. A partir de hoy, Samuel es mi hermano de verdad. Si me entero de que alguien más se atreve a hacerle difícil la vida. Hice una pausa. Al grupo López no le importará luchar hasta las últimas consecuencias. Dicho esto, sin mirar más sus expresiones, cargué a Samuel y salí decidido de la sala privada. 2. El camino al hospital no era largo, pero conduje rápido. Por el espejo retrovisor, Samuel se encogía en el asiento trasero, ceño fruncido, los dedos aferrados con fuerza al borde del asiento. Se le veía muy mal. En mi vida pasada, lo llevaron al hospital a lavarle el estómago. Yo, mientras tanto, recibí una paliza de mi padre en casa y luego me encerraron en mi habitación para reflexionar. Cuando salí 2 semanas después, él aún me llamaba hermano con timidez, pero evitaba mi mirada y su rostro seguía pálido. En ese entonces, solo pensaba que estaba fingiendo, que era detestable. Ahora que lo pienso, cuánto habrá sufrido, y cuánto miedo habrá tenido. Por suerte, esta vez lo llevé a tiempo. Samuel no estaba tan grave, pero no pudo evitarse el suero. Cuando la enfermera le puso la aguja, se estremeció de dolor, pero no se apartó, solo que con la otra mano agarró disimuladamente el borde de mi camisa, aferrándose con fuerza, obedeciendo sin emitir un solo sonido. Cuando la enfermera terminó de ajustar todo y se fue, finalmente se atrevió a hablarme. «Hermano», su voz sonaba terriblemente ronca, con una fuerte congestión nasal. «Lo siento, te causé problemas otra vez. Si sabías que eran problemas,
¿Por qué bebiste? Me senté a su lado y tomé un pañuelo de papel. Se lo pasé con cierta rudeza por el sudor de su sien. Él abrió los ojos, sus ojos húmedos me miraron, llenos de una ansiedad cautelosa, dijeron que si no bebía, tú, hermano, estarías en un aprieto. Yo, no quería que estuvieras en un aprieto. Un idiota de pies a cabeza. Abrí la boca, quise regañarlo, pero las palabras se atoraron en mi garganta, al final no pude decirlas. Solo me desquité desordenándole el pelo, hasta que quedó todo revuelto. Luego le dije, la próxima vez que te llamen, ¿me lo dices directamente? O, hice una pausa. Les contestas de vuelta, o incluso les pegas, si pasa algo, yo me encargo. Sus ojos se abrieron un poco más, mirándome incrédulo. Pasaron varios segundos antes de que probara a preguntar, entonces, hermano, ¿ya no me odias? 3. Al escuchar eso, me quedé atónito por un momento. Es cierto, antes odiaba a Samuel. Lo odiaba mucho, muchísimo. Odiaba que, apenas un año después de la muerte de mi madre, él y su madre entraran en mi casa como Pedro por su casa. Odiaba que fuera delicado y llorón, ganándose fácilmente la compasión de toda la familia con solo ponerse los ojos rojos. Lo odiaba tanto que le dije a mi padre, en esta casa, o él o yo, los dos no podemos estar. Pero al final, el centro comercial cuya construcción principal estaba a cargo del grupo López se derrumbó. Murieron cientos de personas. No tuvimos más remedio que declararnos en bancarrota. Mi padre fue hospitalizado, y yo me convertí en el hazmerreír de todos. Fue Samuel y su madre quienes se quedaron sin dudarlo. Su madre cuidó a mi padre día y noche, y Samuel se convirtió en el principal sustento económico de la familia. Por las mañanas trabajaba en una cafetería, durante el día en la oficina, y por las noches como camarero en un bar. Trabajaba todo el día sin parar, quién sabe cuántas lágrimas derramó, pero nunca se quejó de lo duro que era, nunca dijo que estaba cansado. Incluso soportó mis calumnias, mis insultos, y que yo lo obligara a irse. Él solo sonreía y decía con calma, hermano, olvídalo, no te dejaré solo. Fue por su influencia que poco a poco me recompuse. Quería recuperarme, quería investigar la verdad de lo ocurrido. Pero cuando por fin tenía una pista, un familiar de una de las víctimas descubrió mi paradero. Me secuestró y me llevó a un almacén. Sufrí todo tipo de torturas. Pero en el momento de mi muerte, Samuel, no sé cómo, encontró el lugar. Vino solo a rescatarme, y cuando estábamos a punto de escapar, se encontró cara a cara con ese familiar. Para protegerme, no dudó en ponerse delante de mí. El cuchillo se clavó en su cuerpo, la sangre corrió por todo el suelo. Pero él, terco, abrazó a esa persona y no la soltó. Solo repetía, hermano, corre, no mires atrás, corre rápido. Yo no me atreví a detenerme, ni a mirar atrás. Hasta que, no sé cuánto corriendo, finalmente me encontré con la policía que llegaba. Regresé con ellos, pero allí solo quedaba Samuel. La policía luego me dijo que, antes de morir, le habían dado 18 puñaladas. Le destrozaron las entrañas. Quise vengarlo, pero el destino es cruel. Durante esos 2 días de tortura, esa persona me hizo tragar demasiadas cosas. Tenía más de 10 enfermedades en el cuerpo. El doctor dijo que, como mucho, me quedaban 2 semanas de vida. 2 semanas. Ni hablar de venganza. Sin poder ni dinero, ni siquiera podía descubrir quién era esa persona. En mi desesperación, salté desde la azotea. Al abrir los ojos de nuevo, estaba en la sala privada del bar. 4. Volviendo al presente, levanté la vista para mirar a Samuel. En la cama del hospital, él aún me miraba. En sus ojos, siempre llenos de un brillo húmedo, se reflejaba claramente mi imagen. También había un miedo, como temiendo oír una respuesta afirmativa. Suspiré suavemente. Alcé la mano y acomodé poco a poco su cabello, que yo mismo había desordenado. La yema de mis dedos rozó sin querer su frente cálida, y él tembló ligeramente. No se apartó. Antes, tu hermano no era bueno. Mi voz sonó un poco áspera. Tu hermano era ciego, y también tonto de corazón, pero en el futuro no será así. Diciendo esto, bajé la vista hacia su mano. ¿Todavía te duele? Samuel dudó un momento, un poco. Hice un sonido con la lengua, delicado. Pero al siguiente segundo, sin dudarlo, me incliné y me acerqué a su mano. Soplé suavemente. La mano de Samuel se puso rígida, y preguntó con vacilación, hermano, ¿estás soplando para mí? Algo que hice casi por instinto, sin pensarlo mucho. Al decirlo él, me di cuenta de lo infantil que era. Se me atoró la garganta, me enderecé, ¿qué? ¿No se puede? Dicho esto, ni siquiera lo miré. Fui por mi cuenta a pedirle una manta a la enfermera y se la cubrí. Bueno, duerme, mañana podrás ir a casa. Después, sin mirarlo más, me dormí tranquilamente. Naturalmente, me perdí su mirada que de repente se volvió profunda. Y su mano que, ansiosa, se entrelazó fuertemente con la mía. 5. Pasamos una noche en observación en el hospital. Luego, llevé a Samuel a mi apartamento. Durante el día, un conductor lo llevaba y traía de la universidad.
Para las comidas, tenía una señora que le cocinaba. Sabía que tenía problemas estomacales, y todos los días le preparaba caldos de diferentes maneras. La complexión de Samuel mejoró notablemente, solo que parecía más callado, y más pegajoso conmigo. Todas las noches, mientras yo revisaba documentos, él se acurrucaba en el sofá con un libro. Leía unas páginas y me miraba a escondidas un par de veces. Si yo contestaba al teléfono, él detenía todo lo que hacía y me observaba en silencio. Esperaba a que colgara para continuar. Incluso de noche, 5 de 7 días venía a mi habitación a dormir abrazado a mí, con la excusa de tener miedo. Como un animalito falto de seguridad, que necesita confirmar constantemente que su dueño está cerca. Pero a veces, cuando se ponía muy pegajoso, también quería que se alejara. Sin embargo, cada vez que empezaba a decirle que se fuera, al siguiente segundo ya estaba llorando desconsoladamente. Sus ojos húmedos me miraban con cautela. Hermano, ¿hay algo en mí que no te gusta? Dímelo, lo cambiaré. ¿No me odies, por favor? Esa mirada de admiración, esa expresión lastimera, la irritación por lo pegajoso se desvaneció al instante. Solo quedaba el remordimiento. ¿Es que le gusta estar pegado a mí? ¿Qué culpa tiene él? La culpa es solo mía por haber sido ciego antes, por no saber quién era realmente bueno conmigo, por haberle hecho tanto daño a Samuel. Ahora que cambio de repente, es normal que el chico no se sienta seguro. Con el sentimiento de culpa aflorando, casi le concedía a Samuel todo lo que pedía. Vestido, comida, bebida, todo servido. Incluso cuando salía a eventos, siempre volvía a casa antes de las 10, solo porque él una vez dijo que le tenía miedo a la oscuridad. Antes, todas las noches, no se atrevía a apagar la luz y no dormía bien. Fue después, conmigo a su lado, que durmió algunas de las pocas veces bien en su vida. Pero esa noche, hubo una excepción. 6. La reunión de esa noche fue una orden directa de mi padre. Dijo que mi enemistad con Carlos no era asunto suyo. Pero como la relación con la familia Sánchez ya no era la de antes, debía buscar un nuevo socio. Esta fiesta era el nuevo socio que él me había conseguido. El cumpleaños número 22 del joven Juan de la familia García. Mi plan era solo llevar un regalo a la fiesta e irme. Pero resultó que Juan era muy conversador. Desde que llegué a la sala privada, me tuvo hablando sin parar durante más de una hora. Eran casi las 10, estaba pensando en cómo excusarme para irme. Pero Juan habló primero. Hermano Luis, ¿tienes ahora a alguien que te guste? Me detuve, instintivamente quise negar con la cabeza. Pero mi mente, honesta, proyectó la imagen de alguien. Antes de poder analizarlo, Juan ya se había acercado. Entonces, hermano Luis, ¿podrías considerarme a mí? Me quedé atónito, mi cerebro, anestesiado por el alcohol, se despejó por completo. Volteé a ver a Juan a mi lado, y noté que su rostro estaba anormalmente sonrojado. Juan, has bebido demasiado. No he bebido demasiado. Se acercó un poco más, agarrando con cuidado el borde de mi camisa. Es solo que me gustas. Desde la primera vez que te vi. Por eso entré a tu universidad, elegí tu carrera, poco a poco fui tomando las riendas de la empresa. Y hasta esta oportunidad de colaboración entre nuestras familias fue porque me gustas, porque quiero estar cerca de ti. Hermano Luis. Alzó la vista para mirarme, su mano que sujetaba mi camisa la movió suavemente. Bajo la luz intermitente, sus ojos parecían aún más brillantes y húmedos, muy parecidos a los de Samuel. Pero qué extraño. La misma acción, cada vez que Samuel la hacía, mi corazón siempre se ablandaba. Pero ahora, no sentía la menor emoción. Juan, hablé con calma, pero a mí no me gustas. Haré como que no escuché lo que dijiste hoy. Me voy primero. Dicho esto, me puse de pie. Pero apenas di un paso, mi muñeca fue agarrada con fuerza. Juan esbozó una sonrisa, esforzándose por parecer despreocupado. Va, ya me lo esperaba. No importa si me rechazas, ¿puedes concederme una última cosa? Al fin y al cabo era un socio, así que suavicé mi tono. ¿Qué cosa? Pero en el siguiente segundo, se lanzó hacia mí. Su movimiento fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar completamente. Su rostro enrojecido se agrandó rápidamente ante mis ojos. Un aliento cálido y desconocido se acercó de repente. Giré la cabeza bruscamente. Una sensación ardiente se quedó en la comisura de mis labios. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la sala privada. La esquina oscura se iluminó y una voz familiar sonó. ¿Qué están haciendo? 7. Todo mi cuerpo se puso rígido. El susto repentino me hizo olvidar apartar a la persona frente a mí. Solo me quedé mirando fijamente a Samuel en la entrada. Llevaba ropa de estar en casa, con una de mis chaquetas puesta holgadamente, y en la mano sostenía un termos. Allí parado, sin pestañear, mirándome a mí. Y a Juan, que casi estaba pegado a mí. El aire quedó en silencio mortal. Después de unos segundos de aturdimiento, reaccioné. Empujé a Juan. Samuel, recuperé mi voz. ¿Qué haces aquí? Samuel no respondió. Su mirada pasó lentamente de mi rostro, a la comisura de mis labios donde Juan me había tocado, y luego a Juan.
En sus ojos bullían emociones desconocidas, pero antes de que pudiera distinguirlas, al siguiente segundo, bajó las pestañas. Al volver a alzar la vista, sus ojos ya estaban cubiertos por su habitual capa de humedad. Aspiró por la nariz, su voz era suave y dulce, con un sollozo justo en el punto preciso. Hermano, son más de las 10, tengo un poco de miedo. La señora preparó caldo, pensé que como bebiste esta noche, pues, te lo traje. Levantó el termos que llevaba en la mano, sus ojos se enrojecieron al instante, la punta de la nariz también roja, toda su persona parecía lastimosa e indefensa. ¿Acaso, los estoy interrumpiendo? Juan lo miró a él, luego a mí, y sonrió incómodo. Este es mi hermano, Samuel. Respondí de inmediato, apartándome sutilmente para aumentar la distancia con Juan. Samuel, este es Juan, el hijo del señor García. Solo entonces Samuel dirigió formalmente su mirada hacia Juan, asintió levemente y dijo con voz tenue, hola, hermano Juan, educado, obediente, imposible de criticar. Juan asintió y volvió a mirarme, hermano Luis, ¿yo, Juan? Lo interrumpí, mi voz se volvió grave. Creo que ya no tenemos nada de qué hablar. Al regresar le diré a mi padre que parece que nuestras dos familias no son muy compatibles para colaborar. Dicho esto, sin esperar su reacción, tomé a Samuel y salí directamente de la sala privada. 9. En el camino de regreso, Samuel estaba inusualmente callado. Abrazaba el termos, mirando por la ventana, solo dejándome ver su nuca peluda. Antes, cuando viajaba en el auto, siempre me miraba a escondidas en el reflejo del cristal, o buscaba temas intrascendentes para hablar, llamándome hermano con voz suave. Pero hoy no. Hasta llegar a casa, hizo como siempre, fue a la cocina a calentar el caldo para la resaca. Lo sirvió y lo puso frente a mí. Él, mientras tanto, se sentó abrazando sus rodillas, acurrucado en un rincón del sofá, mirándome en silencio mientras bebía. Pero no dijo ni una palabra. Tomé una cucharada del caldo, la temperatura era la adecuada, el sabor dulce y refrescante. Pero al tragarlo, sentí la garganta apretada. Samuel, dejé la cuchara, decidí aclarar las cosas. Lo que pasó antes con Juan, hermano, no hace falta que me lo expliques. Me interrumpió, esbozando una pequeña sonrisa en los labios. Sé que tienes tu propia vida. Sus palabras sonaban consideradas y comprensivas. Pero viniendo de Samuel, solo sentí una inquietud inexplicable. Él, que siempre era tan pegajoso conmigo, en sus momentos de mayor inseguridad, incluso hubiera querido seguirme al baño. ¿Cómo podía decir algo así? Suspiré. Samuel, entre Juan y yo no hay nada. Lo de antes fue un accidente, me aparté, y en el futuro no habrá más colaboración, ni nada más. No pienses demasiado, ¿de acuerdo? Entendido. Él alzó la vista y me sonrió. Ya es tarde, hermano, cuando termines de beber, vete a descansar. Dicho esto, recogió los platos y se dirigió a la cocina, cortando mi vista, y terminando nuestra conversación. 10. No sé si lo que pasó hoy fue demasiado agobiante, hasta el punto de dejarme exhausto. Ese día me dio sueño especialmente temprano. Pero en el fondo me preocupaba Samuel, así que no podía dormir tranquilo. Solo podía tumbarme en la cama, aturdido. No sé cuánto tiempo pasó, finalmente mi conciencia se fue apagando cada vez más. Pero de repente, se escuchó el sonido de la cerradura. Instintivamente quise abrir los ojos, pero mis párpados pesaban como una tonelada. Solo podía ver, inmóvil, cómo la puerta se abría y cerraba. Ver a Samuel acercarse paso a paso, hasta el borde de mi cama. Él extendió la mano. Sus yemas de los dedos se posaron en mis cejas, mis ojos, mi nariz, y finalmente se detuvieron en mis labios. El sueño se desvaneció casi por completo. Casi no podía controlar el impulso de abrir los ojos. Pero luego, escuché un sollozo reprimido. «Hermano», murmuró, sus yemas frías se convirtieron en toda una palma, sosteniendo mi rostro con cuidado. «¿Por qué dejaste que otro te tocara?» Al terminar de hablar, usó su pulgar para frotar una y otra vez la comisura de mis labios. Cada vez con más fuerza, un leve dolor punzante llegaba a mi piel. «¿No se quita?» Su voz se llenó de llanto, gotas calientes cayeron sobre mi mejilla. Ya no pude seguir fingiendo. Con todas mis fuerzas abrí los ojos. Atrapé su muñeca, la que estaba causando problemas en mi rostro. Samuel, tomado por sorpresa, lo agarré justo allí, sus ojos húmedos parpadearon confusos, enfocándose en mi rostro. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su cara. Fue entonces cuando noté que sus mejillas tenían un rubor antinatural, su mirada turbia y dispersa. Me incorporé, fruncí el ceño y lo acerqué. Efectivamente, olía a alcohol. ¿Cuánto has bebido? Parecía no entender mi interrogatorio, solo me miraba fijamente, aturdido, mientras yo le sostenía la muñeca, como si se hubiera vuelto tonto. Me senté derecho, le agarré el pelo para que levantara la cabeza. Samuel, ¿no sabes que apenas te mejoraste de los problemas estomacales? ¿Beber ahora? Tú. Pero antes de terminar, él de repente alzó el rostro y se acercó. Desprevenido, me empujó hacia la cama.
Sin darme tiempo a reaccionar, sus labios suaves y cálidos ya estaban pegados a la comisura de mis labios, justo el lugar que Juan había tocado la noche anterior. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. En el silencio, la sensación se hizo más clara, más cálida y suave que la de su mano, con el aroma limpio característico de un joven, y un ligero rastro dulce del alcohol. Mi mente zumbó. Una voz en mi corazón sonó de repente. Samuel está borracho. Deberías apartarlo y detener este beso. Pero aunque la razón me advertía, mi cuerpo parecía no obedecer. Quedé paralizado, sin moverme. Incluso, por un instante, pensé, ¿con solo estar así, pegados, es suficiente? Quería más. Quería profundizar ese beso, quería moler, quería invadir, quería saborear, más allá de ese dulce rastro a alcohol, el sabor único de Samuel. Pero antes de que ese deseo salvaje se desatara por completo, Samuel se apartó un poco, pero su nariz casi rozaba la mía. Sus ojos húmedos me miraron, reflejando mi rostro perplejo. Él curvó los labios, finalmente satisfecho. Ya está limpio, mi hermano no me abandonará. Dicho esto, la luz en sus ojos se apagó por completo, sus pesados párpados se cerraron lentamente. Su cuerpo se desplomó, perdiendo completamente el conocimiento. La sensación real de su peso me sacó de ese pensamiento impactante y me devolvió a la realidad. Al recuperar la razón, finalmente me di cuenta de lo que acababa de pasar. Con cierta rigidez, lo aparté de encima de mí. Casi huí despavorido, sin saber que en la habitación, quien debería estar profundamente dormido abrió lentamente los ojos en la oscuridad. Ojos claros, sin rastro de borrachera. 11. Después de escapar de casa, fui apresuradamente a la oficina. A las 3 de la mañana, solo mi piso del edificio de oficinas estaba iluminado. La luz tenue de la pantalla de la computadora se reflejaba en mi rostro, pero no podía concentrarme en ni una sola palabra de los documentos. Mis dedos tocaron inconscientemente la comisura de mis labios. Allí parecía quedar el recuerdo de una sensación suave y cálida, con el calor que solo pertenecía a Samuel. Mi mente era un caos. Debería estar enojado. Enojado con él por su travesura, enojado por no conocer los límites. Pero lo que bullía en mi pecho, además de la sorpresa, era una emoción que ni yo mismo me atrevía a examinar a fondo. Me puse de pie de golpe y caminé hacia la ventana panorámica. El neón de la ciudad centelleaba a mis pies, pero lo que se reflejaba borrosamente en el cristal seguía siendo el rostro sonrojado de Samuel, y esos ojos húmedos, un poco desorientados. Sí, Samuel estaba borracho. Las acciones de un borracho no cuentan. Además, él era solo un niño falto de seguridad. Simplemente dependía demasiado de mí, hasta el punto de tener tanto miedo. Miedo a que lo abandonara, miedo a que lo odiara, miedo a que alguien más me arrebatara, convirtiéndome de nuevo en ese hermano frío con él. Pero ¿y yo? Aprovechando mi papel de hermano mayor, había albergado esos pensamientos impuros. Cerré los ojos, levanté la mano derecha y me di una bofetada con fuerza. El dolor es lo que mejor devuelve la razón. Me advertí a mí mismo. Luis, ese es Samuel, es tu hermano. Aunque no haya lazos de sangre, es tu hermano en el nombre. Es la persona a la que juraste proteger y compensar bien en esta vida. No puedes, ni debes, tener ese tipo de sentimientos por él. De ahora en adelante, solo eres su hermano mayor. Y solo puedes ser su hermano mayor. 12. Después de ese día, intenté sumergirme en el trabajo. Trabajaba día y noche, casi sin ir a casa, solo para evitar encontrarme con él. A veces él también llamaba. Yo siempre contestaba, pero solo hablaba un poco, manteniendo la distancia. Ya no con la intimidad de antes, poniéndome en mi lugar como la figura mayor, siendo un buen hermano mayor. También durante este tiempo, Juan fue personalmente a disculparse. Prometió no sobrepasar los límites en el futuro. Y con la insistencia de mi padre, la colaboración entre las familias García y López finalmente se concretó. Pero para evitar malentendidos, la delegué completamente al vicepresidente de la empresa. Pasaron unos días, y el asunto del centro comercial al oeste de la ciudad finalmente tuvo avances. Ese día, apenas llegó la hora de trabajar, el asistente Chen me entregó un documento. Señor López, la investigación que me pidió ya tiene indicios. Asentí levemente y tomé el documento. Al abrir la primera página, había varias fotos tomadas a escondidas. Estaba el contrato entre la familia López y la familia Sánchez cuando se adjudicó el proyecto. También había otro acuerdo, entre la familia Sánchez y otras empresas de materiales de construcción. Y había rastros de alteración en los registros de transporte de materiales. Miré fijamente las fotos, mis ojos oscuros e impenetrables. La familia Sánchez y la familia López llevaban mucho tiempo siendo cercanas. Eran el principal socio de la familia López. Así que cuando la familia López obtuvo el proyecto del oeste, casi sin dudarlo recurrió a la familia Sánchez como proveedora de materiales. Pero nadie esperaba que el centro comercial se derrumbara, y al investigar se descubriera que la calidad de los materiales era deficiente.
Y la familia Sánchez, en cambio, nos culpó, diciendo que era la familia López la que, por avaricia, había usado materiales de mala calidad. Ahora parece que, desde el principio, la familia Sánchez ya tenía un plan. Guardé el documento en la caja fuerte. Sigue investigando, no dejes pasar a nadie que haya tenido que ver con el proyecto del Centro Comercial del Oeste. Con cuidado, no levantes sospechas. Entendido. El asistente Chen dudó un momento. Además, hay otra cosa. Durante la investigación, descubrí que además de nosotros, hay otro grupo investigando. Parece que están ayudándonos a propósito. En estos documentos también hay intervención de ellos. ¿Necesito averiguar de qué familia son? Reflexioné un par de segundos y negué con la cabeza. No hace falta. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ellos han mostrado su sinceridad. Nosotros también debemos mostrar nuestro respeto. En el futuro, si tenemos algún avance, se lo podemos informar adecuadamente. Con esa respuesta, el asistente Chen no se quedó más. Solo que, no sé si fue una coincidencia. Apenas se fue el asistente Chen, llegó un mensaje de Carlos. ¿Quieres saber el secreto de Samuel? Esta noche a las 8, bar 201, sala privada, no faltes. El nombre familiar me hizo detenerme, frunciendo el ceño inconscientemente. El secreto de Samuel. ¿Qué secreto podría tener que yo no supiera? Solo que al final no me atreví a arriesgarme. Bajé la vista y escribí lentamente una palabra. Vale, 12. A las 8 de la noche, abrí puntualmente la puerta de la sala privada 201 del bar. Una densa mezcla de humo y alcohol me golpeó la cara. Carlos estaba sentado justo en el centro del sofá. Al verme, estiró los labios en una sonrisa. Vaya, el gran Luis vino de verdad. Pensé que ahora solo tenías ojos para tu preciado hermanito, y ya no te importábamos los viejos amigos. En la sala privada había otros conocidos, todos solían seguir a Carlos. Ahora me miraban como esperando un espectáculo. Cerré la puerta de golpe, aislando el bullicio exterior. Déjate de tonterías. Me acerqué a él, sin sentarme. ¿Qué sabes? Carlos hizo una seña con la mano para que los demás salieran. Cuando se fueron, tomó suavemente una copa de alcohol y la agitó. ¿Por qué tanta prisa? Siéntate, toma una copa, hablemos con calma. Carlos. Mi voz se volvió grave. Mi paciencia tiene límites. La sonrisa en su rostro se desvaneció un poco, dejó la copa, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Está bien, hablemos de lo que te interesa. Luis, ¿de verdad crees que tu hermanito es ese inocente conejito que ves? Mi corazón dio un vuelco, pero mi rostro permaneció impasible. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Carlos soltó una risa burlona. ¿Sabes que el mes pasado, ese terreno en el distrito oeste que mi papá tenía casi seguro, ¿por qué finalmente cayó en manos de tu familia? Fruncí el ceño. La licitación de ese terreno en el oeste fue bastante sencilla, no le presté mucha atención, porque la noche antes de la licitación, el director Lee a cargo del proyecto, casualmente, tuvo un accidente de tráfico, se rompió una pierna y terminó en el hospital. Carlos me miró fijamente, palabra por palabra, y quien lo atropelló era un criminal recién salido de prisión, cuya cuenta, el día anterior, recibió 500.000. La cuenta de origen era una empresa fantasma en el extranjero. Hizo una pausa, su sonrisa se volvió burlona. Pero yo, casualmente, descubrí que el correo electrónico de contacto que usó esa empresa fantasma cuando se registró hace 3 años, la IP era de la escuela secundaria de tu hermanito. Además, Carlos, disfrutando de mi expresión, continuó. La fiesta de cumpleaños de Juan, no muchos fueron informados. ¿Cómo crees que él encontró esa sala privada? Solo porque instaló a escondidas un software de rastreo en tu teléfono. Luis, Carlos se puso de pie, se acercó a mí y me dio una palmada en el hombro, con un tono casi compasivo. Tú no tienes ninguna defensa contra tu hermanito, pero él sí tiene sus planes. Mientras derrama lágrimas frente a ti, ¿quién sabe qué estará tramando a tus espaldas? ¿De verdad crees que es una margarita pura e inocente? Se acercó, bajando la voz. La forma en que te mira, no se parece en nada a la de un hermano mirando a su hermano mayor. Mi corazón se hundió. No podía creer del todo lo que decía Carlos. Pero, donde hay humo, hay fuego. Pequeñas rarezas del pasado empezaron a surgir en mi mente. Aunque en mi interior había desatado una tormenta, mi rostro no lo mostró. Carlos, con todo lo que has dicho, no son más que tus palabras. ¿Por qué debería creerte? Pero él no pareció sorprenderse en absoluto. Claro que sé que no me crees, pero no importa. Diciendo esto, sacó de debajo de la mesa de centro un control remoto. Al presionar un botón, las cortinas de la sala privada se abrieron lentamente. La vista del piso de abajo era completamente visible. Se levantó, me dio unos auriculares, y señaló hacia la zona de las mesas. Voy a dejar que veas con tus propios ojos de qué está hecho tu buen hermanito. 13. Me puse los auriculares y miré en la dirección que señalaba. Lo primero que vi fue la figura de Juan. Estaba sentado a un lado de la mesa, con varias botellas vacías frente a él. Y enfrente de él, sentado allí, estaba Samuel.
A través de los auriculares llegaba un sonido claro, era la voz de Juan. ¿Qué quieres hoy al invitarme a salir? Samuel no respondió de inmediato. Se reclinó un poco hacia atrás, cruzó las piernas, su mirada tranquila se posó en el rostro de Juan. Después de un rato, finalmente habló. Nada, solo quiero recordarte algo. Su voz llegó a través de los auriculares, clara, tranquila, sin la menor emoción. Pero me hacía sentir una frialdad nunca antes experimentada. Mantente alejado de mi hermano. Juan, claramente irritado por su actitud, soltó una risa burlona. ¿Tu hermano? ¿Luis sabe que lo llamas así? ¿Un estorbo, y todavía te crees parte de la familia López? Te digo, aunque ahora el hermano Luis sea un poco bueno contigo, es solo por lástima. ¿De verdad crees que, Juan? Samuel lo interrumpió con una risa suave. Luego se inclinó un poco, sacó un cigarro de la cajetilla, bajó la cabeza y lo encendió. La punta incandescente brillaba y se apagaba entre sus dedos. Dio una calada, exhalando lentamente el humo grisáceo. A través del humo que se elevaba, miró a Juan. El proyecto del parque logístico en las afueras del oeste, la familia García invirtió bastante dinero, ¿verdad? El rostro de Juan cambió. ¿Qué quieres decir? Nada en especial. Samuel sacudió la ceniza del cigarro, su tono era casual, como si hablara del clima. Simplemente, casualmente sé que el director Juan, a cargo de la aprobación del proyecto, recibió una villa en Hainan el mes pasado. Los registros de transferencia y las fotos están en mi poder. El rostro de Juan palideció al instante, se puso de pie de un salto. ¿Tú, qué planeas? Ya lo dije, Samuel alzó la vista, esos ojos siempre llenos de humedad ahora estaban oscuros, sin fondo. Mantente alejado de mi hermano. De lo contrario, no garantizo que estos documentos aparezcan mañana en algún lugar. El pecho de Juan subía y bajaba violentamente, su mirada clavada en Samuel. Samuel no se inmutó en lo más mínimo. No sé cuánto tiempo pasó, finalmente Juan se desplomó de nuevo en su asiento, su voz seca. ¿No tienes miedo de que le diga al hermano Luis? Para que vea cómo eres realmente. Al escuchar esto, Samuel de repente sonrió. Apretó la colilla del cigarro, se puso de pie, mirando a Juan desde arriba. Puedes intentarlo. A ver si él te cree a ti, o me cree a mí. Dicho esto, sin mirar más a Juan, que parecía un cadáver, se dio la vuelta y se fue. Su figura pronto se perdió en la tenue luz del bar. En los auriculares, un silencio mortal. Carlos apagó el equipo, la sala privada recuperó la calma. Volteó a mirarme, con una sonrisa llena de significado en los labios. ¿Ahora lo crees? Él no es para nada como lo ves. Toda su debilidad, dependencia, obediencia frente a ti, probablemente son pura actuación. ¿Con qué propósito? Piensa tú mismo. Se acercó, bajando la voz. ¿Las propiedades de la familia López? ¿Tu confianza? ¿O tal vez, tú mismo? Aparté su mano de un golpe, con tanta fuerza que Carlos retrocedió tambaleándose. El joven Sánchez debe tener cuidado con sí mismo, mis asuntos no son de su incumbencia. Dicho esto, me di la vuelta, abrí la puerta y salí sin mirar atrás. La luz del pasillo era tenue, el aire viciado. Mis pasos eran un poco vacilantes, me apoyé en la pared para mantener el equilibrio. En mi mente se sucedían imágenes confusas. En el hospital, agarrando el borde de mi camisa, diciendo en voz baja duele. En el sofá, acurrucado leyendo un libro, mirándome a escondidas. Por la noche, abrazando una almohada, con los ojos húmedos diciendo, hermano, le tengo miedo a la oscuridad. ¿Y ahora? Ese Samuel frío, extraño, seguro de sí mismo. ¿Cuál de ellos era el real? Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué. En la pantalla aparecían dos palabras. Samuel. Miré fijamente esas dos palabras durante mucho tiempo. Mis dedos suspendidos sobre el botón de responder, temblando levemente. Finalmente, presioné para contestar. Hermano. Su voz llegó a través del auricular, todavía suave, con un rastro imperceptible de dependencia y alegría. ¿Sigues en la oficina? Es muy tarde. ¿Preparé caldo? ¿Vuelves a beberlo? Sí. Cerré los ojos, respiré hondo, luego exhalé lentamente. Al hablar de nuevo, mi voz ya había recuperado su habitual firmeza. No, acabo de terminar de hablar de unos asuntos. En un rato regreso. Bien. Su voz se llenó de alegría al instante. Te espero. Colgué el teléfono. Me apoyé en la fría pared, sin moverme durante un largo rato. 14. El bar estaba cerca del apartamento. En solo unos 10 minutos, llegué a casa. Al abrir la puerta, Samuel salía de la cocina con una olla pequeña de caldo. Al verme, sus ojos brillaron al instante. Corrió para poner la olla de caldo sobre el aislante de la mesa. Las yemas de sus dedos estaban un poco rojas por el calor, las puso en sus orejas para enfriarlas. Hermano, ya llegaste. Justo, el caldo todavía está caliente, ve a lavarte las manos. Me quedé parado donde estaba, sin moverme. Mi mirada se posó en él, como si lo viera por primera vez, examinándolo de la cabeza a los pies, intentando encontrar aunque fuera la más mínima señal de actuación. Pero no la había. Su alegría era tan natural.
incluso el leve rubor en sus orejas por correr y el calor era perfecto. ¿Hermano? Notó mi silencio, su sonrisa se desvaneció un poco, mostrando una cautelosa confusión. ¿Qué te pasa? Nada. Retiré mi mirada discretamente y me dirigí a la mesa para sentarme. Estoy un poco cansado. Samuel dijo y se acercó de inmediato, sirviéndome el caldo con entusiasmo, soplándolo antes de ponerlo frente a mí. Hermano, tómalo caliente, lo preparé durante mucho tiempo. Tomé la cuchara, tomé un sorbo y me lo llevé a la boca. ¿Está rico? Sentado frente a mí, sin parpadear, me miraba lleno de expectativas. Sí, asentí, sin mirarlo, tomé unos cuantos sorbos más. Hermano, de repente habló en voz baja, con un dejo de coquetería en su tono. ¿Has estado muy ocupado últimamente? Hace mucho que no te veo. Dejé lo que estaba haciendo, y al hablar de nuevo, mi tono tenía un dejo de prueba. Sí, últimamente hay mucho trabajo en la empresa, incluso hoy, fue porque Carlos me citó que pude sacar tiempo para volver. Como era de esperar, al escuchar esto, Samuel se enderezó de inmediato. ¿Carlos? ¿Todavía tienes contacto con él? ¿Y él al citarte, qué te dijo? Por supuesto, me contó muchas cosas sobre ti. Dijo que no eres nada inocente, que eres muy astuto. Miré fijamente sus ojos, sin perder detalle de ningún cambio. También dijo que fuiste tú quien le quitó el negocio a la familia Sánchez, ¿es así? Eso es mentira. Samuel se puso de pie de un salto, las lágrimas se acumularon rápidamente, su voz temblaba, llena de una ira y una injusticia incrédulas. Hermano, ¿cómo soy yo? Tú no lo sabes. Soy tan tonto, tan inútil, solo sé causarte problemas, ¿cómo podría hacer esas cosas? Carlos me guarda rencor, me odia por haber acaparado tu atención. Te odia a ti por haberte alejado de ellos por mí. ¿Me está difamando a propósito? Las lágrimas rodaban a raudales, lloraba con hipidos. Hermano, ¿acaso ya no me quieres? ¿Crees que todavía soy una carga? ¿Escuchas a otros y ya me odias? Lloraba desconsoladamente, como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Si fuera antes, ya lo habría abrazado, diciéndole una y otra vez: tu hermano está aquí, tu hermano te cree. Pero ahora, solo lo miraba fríamente. Miraba sus ojos enrojecidos, sus hombros titemblando, su expresión al borde del colapso. Después de un largo rato, finalmente hablé lentamente. Sí, pero esta noche, creo que te vi. El llanto cesó de golpe. El cuerpo de Samuel se quedó paralizado. Alzó la vista, en sus ojos pasó rápidamente un destello de pánico, pero pronto fue cubierto por lágrimas aún más abundantes. ¿Verme? ¿Dónde? Yo no, esta noche estuve en casa preparando caldo. En el bar, Laberinto. Lo interrumpí. Sus labios se entreabrieron ligeramente, el color desapareció por completo de su rostro, quedando pálido. Hermano, te vi con Juan. Me puse de pie, acercándome a él paso a paso. Lo vi temblando de miedo frente a ti. Te vi amenazarlo. Te vi, confiado, decirle que intentara ver si yo le creía a él o a ti. Me detuve frente a él, tan cerca que podía verme reflejado en sus pupilas. Samuel, alcé la mano, le sequé las lágrimas del rostro. Luego bajé, le tomé la barbilla, obligándolo a alzar la vista para mirarme. Eso, ahora puedes intentarlo. A ver si yo, en verdad, le creo a Carlos y a Juan, o le creo a ti, mi buen hermanito que ha estado actuando frente a mí todo este tiempo. Al terminar de hablar, el tiempo pareció congelarse por un instante. La cálida luz amarilla del comedor caía sobre nosotros, alargando nuestras figuras enfrentadas y proyectándolas sobre el piso brillante. Samuel tenía las marcas de lágrimas aún frescas en el rostro, yo le sostenía la barbilla, obligándolo a alzar la cabeza. Pero al siguiente segundo, esos ojos siempre llenos de humedad, repletos de dependencia y timidez, de repente fueron despojados de toda emoción fingida. Pánico, injusticia, fragilidad, todo se retiró como la marea. En su lugar, apareció la melancolía, la posesión. Así, en silencio, me miró, por primera vez exponiendo su verdadero yo frente a mí. Unos segundos después, curvó los labios. Su tono, ya no deliberadamente suave, sonaba inquietantemente sombrío. Al final, mi hermano mayor lo descubrió. 15. Aunque ya lo esperaba, escucharlo admitirlo personalmente hizo que mi corazón diera un vuelco. Los dedos que le sostenían la barbilla se apretaron involuntariamente. ¿Desde cuándo empezó? O tal vez, hice una pausa, ¿desde el principio fue pura actuación? Samuel parpadeó. No fue desde el principio. Dijo en voz baja: hermano, al principio, cuando me odiabas, de verdad me sentía muy mal, y también, te tenía mucho miedo. Miedo a que me echaras, miedo a que mi madre discutiera con tu papá por mi culpa, miedo a que esta familia, que por fin estaba estable, se deshiciera otra vez por mí. Así que me esforzaba por agradarte, por hacer que no me odiaras tanto. Pero tú ni siquiera querías mirarme. Bajó la vista, ocultando un destello de oscuridad que pasó por sus ojos. Después, probablemente fue en el invierno de segundo año de preparatoria. Unos chicos de la escuela de al lado me molestaron y tú los viste.
Por fuera despreciabas mi debilidad, pero sin dudarlo me protegiste. Vi cómo, tú solo, derribaste a 7 u 8 de ellos, diciéndoles que no me volvieran a molestar. En ese momento supe que tú no eras para nada como aparentabas, que te importaba. Así que después de graduarme de la preparatoria, siempre me pegué a ti, solo quería estar cerca de ti. ¿Y por eso tramaste todo esto a escondidas? Solté su barbilla, retrocedí un paso. ¿Investigar a la familia Sánchez? ¿Amenazar a Juan? ¿Instalar un rastreador en mi teléfono? Samuel se frotó la barbilla, que yo había enrojecido, sin negarlo. La familia Sánchez hace tiempo que no tenía buenas intenciones con la familia López, solo aceleré un poco su exposición, para que no te preocuparas demasiado, hermano. El rastreador era solo para saber dónde estabas, si estabas a salvo, hermano. Tienes muchas reuniones, llegas tarde a casa, me preocupaba. En cuanto a Juan, me miró, sus ojos llenos de obstinación, no creo haber hecho nada malo. ¿Qué es Juan? ¿Te conoce? ¿Sabe que te gusta, que odias? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más te da miedo? No lo sabe, lo que le gusta es solo una imagen idealizada de Luis. Pero yo soy diferente. Te vi deprimirte por la muerte de tu madre, te vi enfurecerte y rebelarte por mi entrada a esta familia. Te vi fingir indiferencia pero sufrir a escondidas, y también te vi ablandarte poco a poco, incluirme poco a poco en tu círculo de protección. He visto tu peor versión, y también poseo tu mejor versión actual. ¿Entonces por qué? Dio un paso adelante, la distancia entre nosotros se acortó de nuevo, tan cerca que podíamos sentir la respiración del otro. ¿Por qué un Juan que aparece de la nada se atreve a decir que le gustas, y quiere arrebatarte de mi lado? Hermano, solo puedes ser mío. Al terminar de hablar, la sospecha que había en mi corazón se hizo realidad. Finalmente no pude mantener la calma aparente, retrocedí otro paso. Mi espalda chocó contra el borde de la mesa. Samuel, ¿sabes lo que estás diciendo? Lo sé, respondió rápidamente, su mirada fija en mí, sin ceder ni retroceder. Digo que me gustas. No el cariño de un hermano hacia su hermano mayor. Es el gusto de querer besarte, abrazarte, poseerte, que solo haya yo en tus ojos. Al escuchar esto, me quedé completamente paralizado. Después de un largo rato, pude hablar. Samuel, somos hermanos. No compartimos sangre. Rebatió rápidamente, sus ojos brillaban intensamente. En cuanto a la ética, tampoco tenemos por qué serlo. Y además, hermano, sé sincero contigo mismo, ¿de verdad, solo me ves como un hermano? Se acercó otro paso, su aliento cálido casi me rozaba el rostro. Cuando estaba borracho y te besé, ¿me apartaste? Cuando dormía abrazado a ti todas las noches, ¿me echaste? Cuando descubriste que instalé un rastreador, tu primera reacción fue enfrentarte a mí. Oh, fue un suspiro de alivio, por fin tener una excusa para permitirte acercarte a mí. Me miraba, su mirada ardiente, pero fácilmente exponía ante la luz del día esos latidos secretos de mi corazón, que ni yo mismo me atrevía a mirar directamente. Cerré los ojos, pero al siguiente segundo, lo aparté de un empujón. Samuel, necesito tiempo. La luz en sus ojos se apagó al instante, pero en un momento, volvió a la normalidad, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Está bien. Bajó la cabeza, su voz muy suave, le doy tiempo a mi hermano. 16. Después de ese día, caímos en una tensa parálisis. Me mudé de vuelta a la casa familiar, con la excusa de tener que ocuparme de los asuntos acumulados en la empresa, y de investigar en secreto a la familia Sánchez. Samuel no me lo impidió, ni volvió a llamarme o enviarme mensajes con tanta frecuencia como antes. Solo me enviaba un mensaje puntual cada día, siempre el mismo: hermano, acuérdate de comer. El pronóstico dice que bajará la temperatura, abrígate más. Tan plano, como si esa noche de confesión desgarradora nunca hubiera sucedido. Y la investigación del asistente Chen avanzaba rápidamente. Con las pistas que Samuel había proporcionado antes y la ayuda de ese grupo misterioso, la cadena de evidencia de que la familia Sánchez había alterado los registros de materiales, conspiró con funcionarios y transfirió activos para evadir responsabilidades se iba aclarando gradualmente. La caída de la familia Sánchez fue más rápida de lo que todos esperaban. Las noticias se extendieron por todas partes. Las fotos de los líderes de la familia Sánchez siendo llevados a investigación ocupaban todos los titulares. Las acciones del grupo Sánchez se desplomaron. Las cadenas de intereses relacionadas fueron desmanteladas de raíz. Mi padre, al ver las noticias, suspiró con pesar, pero también se sintió aliviado. Aliviado de que yo me hubiera enemistado con Carlos, aliviado de que la familia López hubiera cortado a tiempo. Todo iba en la dirección correcta, pero yo sabía en el fondo que aún no había terminado. Carlos había desaparecido. La noche antes de que el gran barco de la familia Sánchez se hundiera, simplemente se esfumó, como si se lo hubiera tragado la tierra. La policía lo buscaba, los acreedores lo buscaban, aquellos a quienes la familia Sánchez había arrastrado, ansiosos por deslindarse o aprovecharse, también lo buscaban. Yo sabía que no se rendiría así.
Con su carácter, incluso al borde de la muerte arrastraría a alguien con él. Y los blancos más probables éramos Samuel y yo. Aumenté la seguridad para proteger a Samuel en secreto, y yo mismo reduje al mínimo mis salidas, trasladando casi todos los asuntos a casa. Samuel, en cambio, estaba muy tranquilo, yendo y viniendo de la universidad puntualmente todos los días. Ya no mencionaba la confesión de esa noche, ni tenía gestos íntimos que sobrepasaran los límites. Realmente parecía cumplirlo de darme tiempo. Nuestra relación alcanzó una calma sin precedentes. Hasta esa noche, Samuel dijo que después de un seminario académico de su facultad había una cena, con profesores y algunos estudiantes destacados, en un restaurante privado cerca de la universidad al que solían ir. Pero pasaron las 10, y Samuel aún no había vuelto a casa. Una sensación de presentimiento surgió abruptamente en mi pecho. Le llamé directamente. Sonó durante mucho tiempo, nadie contestó. Mi corazón se hundió violentamente. Al mismo tiempo, Carlos me llamó. Si quieres salvar a Samuel, ven solo a la fábrica abandonada del oeste. 17. La fábrica abandonada del oeste. El lugar donde Samuel murió en mi vida pasada era allí. Incontables imágenes aterradoras invadieron mi mente. La imagen de Samuel cubierto de sangre se entremezclaba con un miedo desconocido, casi enloqueciéndome. Fui allí a toda velocidad. Un viaje de más de 1 hora lo hice en 40 minutos. Aparqué el coche y, guiado por la memoria, caminé hacia ese almacén, empujé la puerta. «Carlos», grité, mi voz resonando en el espacio vacío del taller. «Ya estoy aquí, suelta a Samuel». Varias luces potentes se encendieron de repente desde lo alto, haciéndome entrecerrar los ojos. La figura de Carlos apareció en la plataforma del segundo piso. En su mano sostenía una cuerda, y al otro extremo, Samuel, con las manos atadas a la espalda. Era arrastrado tambaleante. A Samuel le habían puesto cinta adhesiva en la boca, el pelo desordenado, con rasguños en el rostro. Sus ojos, al verme, se abrieron de par en par. Vaya, qué hermanos tan unidos. Carlos dio un puntapié a Samuel. El gran Luis cumple su palabra, vino solo y sin ayuda. Me obligué a calmarme. Carlos, si quieres vengarte, hazlo conmigo. Secuestrar es una habilidad. ¿Habilidad? Carlos parecía haber escuchado una broma. Ahora que ya no tengo nada, ¿qué habilidad necesito? Luis, déjate de tonterías. ¿Ves ese bidón de gasolina al lado? Carlos señaló un bidón de metal oxidado. Acércate tú mismo, échatelo encima, y luego arrodíllate y suplícame. A lo mejor me da lástima y le dejo la vida a tu hermanito. No dije nada. Al notar mi silencio, tiró bruscamente de la cuerda. Samuel gimió, obligado a alzar la cabeza. Nuestras miradas se encontraron, y en un instante noté algo extraño. Se volvió ligeramente de lado hacia mí, mostrando sus muñecas atadas a la espalda. En un abrir y cerrar de ojos, entendí su intención. Conteniendo las emociones que me agitaban, miré a Carlos y avancé lentamente. Está bien, lo haré. Caminé hacia el bidón de gasolina. El olor acre y fuerte entró en mis fosas nasales. ¿Así me gusta? Los ojos de Carlos se abrieron emocionados. Era ahora. Samuel se sacudió violentamente, sus muñecas, ya desgarradas y sangrantes, se soltaron de los nudos. Luego se agachó, giró la cintura, y un codazo feroz golpeó con fuerza las costillas de Carlos. Carlos, tomado por sorpresa, gritó de dolor, soltando la cuerda por instinto. Casi al mismo tiempo, agarré un tubo de metal oxidado que estaba a mi lado y lo lancé con todas mis fuerzas hacia la cara de Carlos. Carlos se apartó apresuradamente. Samuel aprovechó el fugaz instante, se liberó de las ataduras, se arrancó la cinta de la boca y gritó con voz ronca: «Hermano, no te acerques». Esta repentina reacción hizo que Carlos se pusiera furioso. Sacó una daga: «Pequeña escoria, te mataré». El destello frío de la daga brilló. Samuel se hizo a un lado, tomando al mismo tiempo una barra de metal triangular oxidada que estaba cerca. Pero Carlos, después de todo, era más robusto, y un puñetazo golpeó el abdomen de Samuel. Samuel, doblado por el dolor, aprovechó el impulso para clavar con fuerza la barra triangular en la pierna de Carlos. Carlos gritó de dolor. Finalmente subí a la plataforma, me abalancé sobre Carlos por detrás, sujetando con fuerza su cuello y su brazo que sostenía el cuchillo. «Samuel, la cuerda». Samuel, jadeando, recogió la cuerda del suelo y en un instante ató firmemente los brazos y el cuerpo de Carlos. Haciendo un nudo, Carlos forcejeaba y maldecía como un animal acorralado. Yo le quité la daga de un puntapié. Solo entonces, mis nervios, tensos, se relajaron un poco. Volteé a ver a Samuel. Apoyado en la estructura de acero oxidada, se deslizó lentamente hasta sentarse en el suelo. Su rostro bajo la luz de la luna estaba terriblemente sonrojado, el pelo de la frente empapado de sudor, respirando con una pesadez inusual. «Samuel». Mi corazón se apretó, me acerqué rápidamente y lo sostuve. «¿Cómo estás? ¿Dónde te lastimaste?» Al tocar su piel, el calor abrasador me asustó. Su mirada estaba dispersa, enfocándose con dificultad en mi rostro. «Hermano,
Mi corazón se hundió, volteé a ver a Carlos. ¿Qué le diste? Carlos tosió un par de veces, riendo con voz ronca. Nada más que algunas drogas para animar la fiesta. ¿A este pequeña escoria no le gustas? Jajaja, estas drogas no tienen antídoto, o le buscas a alguien, o te encargas tú mismo. Sea lo primero o lo segundo, al menos lograré asquear a uno. Luis, tengo curiosidad, ¿cómo vas a elegir? ¿Cómo elegir? Bajé la vista para ver el rostro de Samuel, retorcido por el dolor. La imagen del cubierto de sangre en mi vida pasada se superpuso con este momento. Mi corazón parecía apretado por una mano invisible, un dolor que no me dejaba respirar. Cerré los ojos, un pensamiento loco brotó, extendiéndose rápidamente, ocupando toda mi razón. Carlos, escuché mi voz ronca. ¿Quién dijo que definitivamente asquearías a uno? Solté una risa suave, y al siguiente segundo, sin dudarlo, levanté a Samuel en brazos. Al contrario, tengo que agradecerte que me hayas hecho ver claramente lo que siento. Al terminar de hablar, sonaron las sirenas de la policía. Sin mirar más su expresión atónita, cargué a Samuel y corrí hacia el coche. Rápido, de vuelta al apartamento. 18. De vuelta en el apartamento, llevé a Samuel, casi inconsciente, al baño. El agua tibia caía a chorros. Él se apoyaba en mis brazos, dejándose llevar, hasta que lo sequé y lo acosté en la suave cama. El efecto de las drogas le había quitado la mayor parte de su capacidad de pensar, solo quedaban los deseos y el dolor instintivos. Se acurrucó, agarrando el borde de mi camisa, suplicando una y otra vez, hermano, me siento muy mal. La luz de la luna entraba por las rendijas de las cortinas, fluyendo sobre su piel sonrosada. De pie al lado de la cama, lo miraba mostrar, bajo el dominio de las drogas, su lado más vulnerable y tentador. La última línea de defensa de mi razón, al toparse con su mirada indefensa y llena de lágrimas, se derrumbó con estruendo. En mi vida pasada, su figura decidida, poniéndose frente a mí sin dudarlo. En esta vida, su mirada cautelosa, obstinada e intensa. En la fábrica abandonada, sus ojos feroces y decididos al liberarse de la cuerda. Y ahora, su temblor de total dependencia, viéndome como su única salvación. Todas las imágenes se entrelazaban, chocaban, finalmente convergiendo en un torrente que estremecía el alma. Eso no era cariño fraternal. Nunca lo había sido. Era posesión, deseo, una atracción arraigada en los huesos. Un enredo del destino por el que se estaba dispuesto a vivir o morir. Me incliné. Mis dedos apartaron el cabello mojado de su frente. Samuel. Él me miró confuso. Mírame bien, ¿quién soy? Sus pupilas se enfocaron un poco, sus labios se movieron. Hermano. Luis. Mío. Incluso en este momento, no quería soltarme ni un poco. Entre la risa y la emoción, con mil sentimientos encontrados, cerré los ojos y bajé la cabeza. Nuestros labios se encontraron. Ya no fue un toque cauteloso en la comisura. Fue, con todas las emociones desbordadas, una invasión total. La sensación cálida encendió la última mecha, pero justo en el momento decisivo, Samuel de repente se puso rígido. Su mirada confusa se aclaró de repente, pero en un instante volvió a cubrirse de niebla. Me detuvo, sus ojos se enrojecieron al instante. Hermano, me duele mucho. ¿Podrías cederme a mí, por favor? Mientras hablaba, las lágrimas caían una tras otra. La firme negativa que tenía se atascó en mi garganta, incapaz de salir. Después de un forcejeo prolongado, finalmente fui yo quien se rindió. Al siguiente segundo, las posiciones se invirtieron. La noche era profunda. Las luces de la ciudad fuera de la ventana se apagaban una tras otra. Y dentro de la habitación, esos sentimientos reprimidos por tanto tiempo, ese amor y deseo que atravesaron la muerte y la falsedad, finalmente rompieron todas las ataduras, fusionándose por completo. Todos los gemidos fueron ahogados. Los límites entre el dolor y el placer se desdibujaron. El sudor y las lágrimas se entremezclaron. Ya no se podía distinguir de quién eran. Y la noche aún era larga. 19. Cuando desperté, ya era el atardecer. Samuel ya estaba despierto. Al verme abrir los ojos, se acercó tímidamente. Hermano, ¿ya despertaste? Cerré los ojos, al final no pude resistirme. Le di una patada. Pero antes de llegar a él, el dolor y la fatiga llegaron tarde a mi cuerpo. Di un respingo. Samuel, ahora sí tenía vista, rápidamente agarró mi pierna, la devolvió a su lugar, y se apresuró a levantarse para darme un masaje. Lo miré de reojo, la molestia finalmente empezó a disiparse un poco. El dolor y la fatiga en el cuerpo se aliviaron gradualmente, y por fin tuve ánimo para preguntar otras cosas. Samuel, ¿no tienes nada más que decirme? Dudó un momento. ¿Qué quieres saber? Abrí los ojos. Tú también renaciste, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo volviste? Hace 3 años. Ese grupo que me ayudó a investigar. Fui yo. Una tras otra, mis suposiciones se confirmaban, pero mi estado de ánimo era tan complejo que no podía hablar. En realidad, todo estaba predicho desde el día que me confesó sus sentimientos. ¿Por qué sabía de las malas intenciones de la familia Sánchez?
¿Cómo podría un simple estudiante universitario tener pruebas suficientes para amenazar a la familia García? Solo que en ese momento mi mente estaba completamente ocupada con lo de que le gustaba. No tuve tiempo, ni ganas, de pensar en otros detalles. Ahora, al enterarme de repente, entendí lo difícil que había sido para él. Hace 3 años, apenas había cumplido la mayoría de edad, y ya tenía que empezar a planear poco a poco. Le acaricié suavemente la mejilla. ¿Fue agotador? Sí, pero pensar que podía salvar a mi hermano hacía que valiera la pena. Entonces, ¿dolió? Al hacer la última pregunta, él se detuvo. Al siguiente segundo, negó con la cabeza. Mentiroso. Mi corazón se apretó. 18 puñaladas, ¿cómo podrían no doler? Pero él pareció notar mi preocupación, se acercó a mi palma, frotándose dócilmente. En realidad, cuando uno está a punto de morir, todo el cuerpo pierde la sensibilidad. Pero si realmente hay algo que duele, si hay un lugar donde duele, tomó mi mano, la puso sobre su pecho izquierdo. Cada vez que pienso que no podré acompañar a mi hermano hasta la vejez, que no pude confesarme a mi hermano, el corazón me duele una y otra vez. Me quedé atónito. ¿En tu vida pasada ya, te gustaba? Por supuesto. Alzó una ceja. Lo que dije ese día era totalmente cierto. Solo que en mi vida pasada era cobarde, siempre pensaba que no era digno de ti. Solo quería acompañarte en silencio. Ah, hablando de eso, tengo que agradecer al cielo por haberme hecho morir una vez. Hay personas a las que hay que perder una vez para tener el valor de aferrarse con fuerza. Sí, pero no importa. Alcé la cabeza y besé la comisura de sus labios. En el futuro no será así. De hoy en adelante, nunca más nos separaremos. Al terminar de hablar, el último rayo del atardecer se hundió en el horizonte, cayó la noche, se encendieron las luces. Lo que nos esperaba era un mañana siempre hermoso. Apéndice 1, Samuel. Samuel tenía un secreto. Desde nacimiento, era anormalmente sensible al dolor. Un golpe leve, que para otros quizás solo sería un poco de enrojecimiento, para él podía ser agudo e insoportable. Esto lo hacía parecer delicado desde pequeño. Y por eso, cuando su madre lo llevó a la familia López, no faltaron las burlas de Luis. Sabía que a su hermano mayor no le gustaba. Odiaba sus lágrimas y su costumbre de quejarse de dolor por cualquier cosa. Así que se esforzaba por aguantar, aprendiendo a ignorar esas sensaciones punzantes, queriendo convertirse en alguien que le gustara a su hermano. Pero los resultados eran mínimos. Hasta ese día, cuando unos matones lo acorralaron cerca de la escuela. En el forcejeo, su espalda chocó contra la áspera pared de concreto. Un dolor ardiente lo dejó pálido al instante, las lágrimas brotaron sin control. Justo cuando el puño de los matones estaba a punto de caer, apareció Luis. Con el rostro serio, sin decir nada, actuó directamente. Movimientos limpios y precisos, incluso con una ferocidad que parecía descargar algo. Samuel, acurrucado en el rincón, olvidó el dolor de su espalda, solo miraba fijamente a ese joven que peleaba por él. El atardecer alargaba la sombra de Luis, envolviéndolo. En ese momento, Samuel sintió de repente que todo el dolor en su cuerpo desaparecía. En su lugar, surgía una sensación nueva, ardiente. Resulta que el dolor podía ser cubierto por otra sensación aún más fuerte. Esa era la seguridad que Luis le daba, y el deseo inconfesable que brotaba junto con ella. Después, descubrió algo aún más interesante. Cuando se quejaba de dolor, aunque Luis por fuera se quejaba, su mirada se suavizaba inconscientemente. Así que empezó a aprovechar esta delicadeza. Mostrar debilidad en el momento justo, acercarse con cautela. Codiciosamente absorbía cada gesto de ternura que Luis mostraba al ablandarse por él, considerándolo su analgésico exclusivo, alimentando su creciente deseo de posesión. Hasta que llegó el accidente. Hasta su vida pasada, esas 18 puñaladas. Un dolor intenso inundó toda su conciencia, pero no se arrepentía. No se arrepentía de haberse interpuesto por Luis. Solo sentía un poco de pesar. Pesar de no haber tenido tiempo de decir que le gustaba. Pesar de no haberse acercado un poco más. Pesar de que la última imagen que le dejó fuera tan fea. Afortunadamente, había una oportunidad de empezar de nuevo. En esta vida, seguía teniendo miedo al dolor, pero lo que más temía era perder a Luis. Así que, podía calcular sin cambiar de expresión a la familia Sánchez, podía amenazar fríamente a Juan, incluso podía apuñalar sin dudarlo a Carlos. Siempre que fuera por Luis, todo el dolor se podía soportar, toda la maldad se podía cargar. Porque, Luis era su único analgésico, y también la fuente de toda su esperanza. Lo aceptaba con gusto. Fin.